Buenas tardes, que el Señor le bendiga, sea usted bendecido en esta tarde. Pasaremos a la lectura de la palabra, la cual se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 35. Dice: oyó Jesús que habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Esta es la palabra para esta tarde. Que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia y podamos compartir acerca de esta palabra y de este hombre, ¿cierto? Que dice que era ciego de nacimiento. O sea, quiere decir que él, desde que nació en adelante, nunca había podido ver ni conocer color, ni conocer la cara de quien lo crió, ni conocer la cara de sus hermanos, si es que lo tenía. No había podido ver nada, ¿cierto? Nada de lo que Dios había creado, nada de la naturaleza, nada, ninguna cosa. Y mire usted quizás los años que habían pasado para que él pudiera ver, pero dice la palabra, y ojalá usted me acompañe en esto. Vamos a tratar de leer lo más que podamos de este libro o de esta escritura que se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento, para que así podamos ir caminando junto a él en esta transformación que sufrió en el camino, ¿cierto?, de recibir la vista. Dice: al pasar Jesús, San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cierto? Entonces aquí Jesús les deja en claro que no había pecado él ni sus padres para que naciera ciego, sino que había sido la misericordia de Dios que había hecho esto para que Jesús después pudiese demostrar que él era el Hijo de Dios. Y ahí ustedes después lo van a poder ver cuando vamos avanzando en la Escritura, que este hombre eh, fue no solamente sanado de su vista, sino que también pudo sanar su corazón y pudo nacer, tener un nuevo nacimiento. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos dé su gracia. Eh, entonces dice la palabra: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Mire, aquí cuando lo primero que a él le preguntan: ¿quién fue el que te abrió los ojos? Porque era un grande milagro, la gente no sabía si era la persona que se sentaba a mendigar, a pedir, ¿cierto? No lo podían reconocer porque ahora él tenía sus ojos abiertos y sus ojos formados, porque se supone a través de esta escritura que él no tenía, ¿cierto?, la forma de los ojos como nosotros, ¿cierto? Porque él nunca había tenido ojos, por lo tanto estaban cerrados sus ojos, así que nunca nadie había podido ver su cara, como por decir, completa, ¿cierto? Y cuando Jesús le abre los ojos, ¿cierto?, es como que a través del barro, así como dice en Génesis que fuimos nosotros formados, ¿cierto?, con barro. Así también formó los ojos Jesús de este hombre y le dijo: ve y lávate en el estanque. Y él obedeció, ¿cierto?, y se lava y dice que empieza a ver. Quizás qué fue lo primero que vio, ¿cierto? Si usted ve, hay una película, ¿cierto?, que se llama Jesús de Nazaret, en donde muestran esta escena, ¿cierto?, cómo la ve el director de la película, y él lo primero que ve es el agua cristalina. Y supongo que así tiene que haber sido, porque cuando empieza a lavarse, ¿cierto? Y empieza a ver, el primero que nada, siempre él había escuchado solo el agua, había escuchado el agua, pero nunca había podido ver cómo era. Entonces después lo segundo que empieza a ver es la gente que le rodeaba, la gente que había estado presenciando ese milagro tan grande que había hecho, que había sido hecho en su vida. Eh, Quizás nosotros nunca meditamos en el milagro que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros,
al transformar, ¿cierto?, nuestra vida, cuando nosotros llegamos por distintos motivos a la presencia del Señor, quizás no podemos ver el trasfondo que hubo, ¿cierto?, el cambio que puede haber en la vida de la persona y hasta dónde puede ser alcanzado, ¿cierto?, hasta dónde puede esa persona alcanzar a otro para que lleguen a los pies del Señor, a las plantas del Señor. Eh, Piense usted por un momento cuánto ha cambiado su vida desde que usted llegó a los caminos del Señor. Y esta palabra nos habla acerca de que este hombre, ¿cierto?, ciego de nacimiento, era totalmente desvalido, no tenía más que solamente pedir para poder subsistir, para poder vivir, no conocía otra forma, no había otra forma de que él pudiera mantenerse o sustentarse, ¿cierto?, para poder vivir si no era a través de pedir. Pero mire aquí cómo cambia, ¿cierto?, la situación. Jesús llega a su encuentro, ¿cierto?, se cruza en su camino y dice, le vamos a dar la vista a este hombre, ¿cierto? Le vamos a devolver la vista y este hombre va a poder hacer una vida más normal de lo que lo hacía. Imagínese el poder después ver los colores de la naturaleza, los colores de las flores, el poder ver su alrededor, ¿cierto? Llevaron, dice después, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales o estas señales? Ya había disensión entre ellos. Quiere decir que no había un acuerdo entre los fariseos, porque unos decían, lo acusaban, ¿cierto?, por haber hecho el lodo para que él recuperara la vista, porque el sábado era día de reposo, pero no era tan bien importante, ¿cierto?, como lo dice la palabra, el poder llevar sanidad a aquel que quizás por cuántos años había estado enfermo, ¿cierto? Y le dice Jesús en una parte, le dice, ¿acaso ellos no le daban agua a sus animales en el día de reposo? Entonces, ¿por qué no era lícito, ¿cierto?, también sanar a aquel que estaba enfermo en el día de reposo? Si ya había esperado quizás tantos años y a lo mejor no iba a haber otra oportunidad en que lo pudiera hacer. Entonces, quizás cuántas veces nosotros no hemos meditado en el momento en que Jesús salió a nuestro encuentro y nos sanó y nos libertó de aquello, ¿cierto?, que nos tenía oprimidos. Quizás cuántas veces usted piensa que es libre y no se ha puesto a meditar en que no somos realmente tan libres como nosotros creemos. Cuántas cosas hay que atan nuestra vida, que atan nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Si nosotros fuésemos realmente libres, usted podría, ¿cierto?, amar sin poner condiciones a las otras personas, pero siempre nosotros ponemos condiciones para poder entregar cariño o afecto a otra persona. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque en nuestro corazón está a lo mejor el deseo, a lo mejor existe el deseo de amar a Dios, de amar a Jesucristo, de hacer su palabra, pero las cosas que vemos día a día, ¿cierto?, a lo mejor coartan nuestra forma de ser y nos limitan en nuestro actuar. Entonces nosotros también guardamos en nuestro corazón, aparte del deseo de amar a Dios, guardamos también resentimiento, enojo, ira, rencor, deseos de tener otras cosas, ¿cierto? Y todo eso al final del día nos van amargando, ¿cierto? Amargan nuestro corazón, nuestra existencia, el temor, el miedo, ¿cierto? El miedo dice que paraliza. Y cuántas veces en esta sociedad que vivimos hoy en día, cuántas veces el miedo llega a nuestra vida y nos paraliza y no podemos seguir adelante, no podemos actuar, porque estamos pensando en el miedo, estamos pensando en qué va a pasar mañana, qué va a suceder el día que sigue, ¿cierto? La economía también nos paraliza. Decimos, ¿qué voy a hacer si esta situación sigue así? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer si quedo sin trabajo? ¿O qué voy a hacer si no se dan las cosas como yo esperaba para este año? ¿Cierto? No teniendo en cuenta que a veces lo más triste es que nosotros perdamos la comunión con Dios, y en esa situación se da el que dejamos de confiar en Dios, ¿cierto? Porque ponemos primero las cosas materiales por sobre las cosas de Dios. Y yo no le estoy juzgando por esto, sino que estoy diciendo lo que sucede en el día a día. Y eso quizás también me sucede a mí. También me he puesto en el caso de que qué pasaría si quedo sin trabajo. O cómo cubro yo mis deudas, ¿cierto? Si el día de mañana me despiden y por algún problema, pasa algún problema. Entonces todo esto nos lleva a que nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra mente no es tan libre como quisiéramos que fuera para poder creer las cosas de Dios. Entonces quizás esto que
este hombre sintió, ¿cierto? Fue algo tremendo para su vida, porque el haber sido ciego de nacimiento quiere decir que no tenía ninguna esperanza de poder ver algún día. Ninguna, ninguna. Nadie le podía decir, mira, el día de mañana yo te profetizo que vas a poder ver. No, era imposible si había nacido ciego de nacimiento. Entonces también para usted, quizás cuántas veces le han dicho en su vida, usted no va a ser más de lo que es, pero usted no está confiando en Dios, en que Dios puede cambiar, ¿cierto? Lo que hay para usted. Dios puede transformar su vida, su historia y la historia de sus hijos y su descendencia. Entonces cuando nosotros pensamos, cuando nosotros creemos en que Dios puede transformar nuestra vida, entonces quiere decir que nosotros vamos a empezar a cambiar y a confiar más en Dios y vamos a dejar los temores de lado, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo que se olvide de ellos, pero que usted vaya pensando cada vez que viene un temor a su vida, usted tiene que pensar que si Dios lo permite, eso va a llegar, pero si Dios no lo permite, entonces no va a poderle hacer daño a su vida ni tampoco a su familia. Crea más en Dios, confíe más en Dios, así como salió al encuentro de este hombre que era ciego, ¿cierto? Y dio una gran lección a aquellos que eran sabios y entendidos en la palabra, ¿cierto? Porque los fariseos eran muy sabios, pues si ellas eran lo que manejaban la palabra, eran los que entregaban, los que le tenían que entregar la sabiduría al pueblo. Ellos eran los que tenían que ser, eran como los que ministraban las cosas de Dios para el pueblo, para toda la gente, ¿cierto? Y en el pueblo de Dios más encima. Entonces, ¿cómo ellos no pudieron entender que aquel que estaba frente a ellos era el Hijo de Dios? Pero sí este hombre que no tenía estudio, que no tenía nada, pudo entender que sí era Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estaba, el que le había abierto los ojos. ¿Por qué? Porque había pasado algo tan grande en su vida, tan grande en su corazón, en su existencia, que no podía hacer de otra manera. No había lugar a duda en su corazón, no había lugar a duda en el corazón de este hombre para no creer que lo que había sucedido en su vida no podía ser otro que el Hijo de Dios el que lo hiciera. Entonces, cuando usted pone esa confianza en Dios, su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada. Pero si usted se dedica solamente a ver las malas noticias que le da la televisión, usted va a vivir lleno de temores, lleno de ansiedad, lleno de dudas en su vida y las cosas de Dios se van a ir alejando de nosotros. Por eso le invito yo que, como siempre le digo, escudriñen la palabra. Cada escritura, cada historia que hay dentro de la Biblia le va a traer una bendición a su vida, le va a traer una enseñanza a su vida. Si usted le dedica un poquito de tiempo cada día a leer la palabra, va a saber que Dios va a transformar la vida suya, y no solo la suya, sino como le dije, también de su descendencia, de sus nietos, de sus hijos, de todo aquel que viene para adelante. Eh, Mire, la palabra de Dios sigue hablando, ¿cierto? Este hombre, y dice que después se presentan, ¿cierto?, los fariseos a interrogar a este ciego, ¿cierto? Porque ellos querían saber también. Esta noticia corrió rápido y pronto todos sabían lo que había sucedido. Dice, llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volviendo a decirle el ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, ¿cierto? Ya en un primera instancia él dice, es un hombre llamado Jesús, pero ahora dice, es profeta, ¿cierto? Va abriendo su vista, su entendimiento se va agrandando, ¿cierto? Quizás no tiene al tiro el concepto real de quién le había abierto los ojos, pero sí va creciendo. Dice, este hombre ya no puede ser un hombre común, ¿cierto? Tiene que ser un profeta. Los profetas podían hacer cosas grandes, ¿cierto? En el nombre del Señor, en el nombre de Dios podían hacer cosas grandes, ¿cierto? Como había sido Eliseo, como había sido Elías, ¿cierto? Podían hacer cosas maravillosas, podían hacerlo. Entonces dice, eh, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. A quién le haya o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga, ¿cierto? Entonces, los padres dicen que podían haber dilucidado toda duda, todo lo que ellos no querían confirmar, ¿cierto? Podían los padres haber dicho, bueno, nosotros entendemos que era ciego porque nosotros somos los padres, obviamente, y vieron que el hijo nació ciego y lo acompañaron durante toda su vida. Supongo que ellos buscaron la forma de que pudiera él valerse, ¿cierto? O autovalerse para que pudiera vivir en esa vida, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿quién mejor que los padres podían dar testimonio de que él había sido ciego? Y también supongo que sabían que él le había abierto los ojos. Pero aquí dice que ellos no quisieron hablar por cuanto tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántas cosas se están sabiendo hoy en día, ¿cierto? En que nos insta a buscar a Dios más de forma, no fuera de la iglesia, sino que más de forma personal. Asista a una iglesia, yo le aseguro que es lo mejor que puede hacer, pero también de forma personal usted trate de conocer a Dios, trate de buscarle en su hogar, en su casa, trate de buscarle en los tiempos que tenga libre, trate de leer la palabra, porque sin duda que esto le va a llevar a usted a un crecimiento espiritual. Quizás todo esto que estamos viviendo hoy en día podamos pensar que es tan malo lo que está sucediendo, pero ¿cuántas personas se están acercando a Dios en estos momentos para poder buscar una solución, ¿cierto?, a todo lo que está pasando? Hay líderes políticos, ¿cierto?, que han pedido la ayuda de Dios para poder solucionar lo que está pasando en su país. Quizás antes no, en otras circunstancias a lo mejor ni siquiera lo hubiesen hecho. Y quizás cuántas personas hay que debido a las circunstancias, ¿cierto?, económicas que también se están viviendo, necesitan buscar de Dios. Hay cosas que suceden, ¿cierto? Yo ya tengo varios años y puedo recordar que cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, había también mucha necesidad. Yo estoy hablando como de los años 82, 85 por ahí, en donde había, en nuestro país había también una gran pobreza, había una recesión que venía recién terminando, eh, y la gente necesitaba muchas veces comer, había poca plata y las cosas eran caras. Entonces la gente buscaba a Dios en humildad de corazón, porque quizás en ese tiempo no existía tanto el que quiero tener y quiero comprar y quiero acaparar y quiero guardar, sino que existía más lo de compartir. La gente compartía en ese tiempo, la gente se saludaba, los vecinos se conocían por el nombre, y hoy en día no sucede eso porque estamos sumidos en un mundo que se llama de libre mercado. Nuestra sociedad vive en un libre mercado en el que la gente lo único que ha aprendido es a comprar y gastar y no guardar. Entonces, cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta lo frágil que es nuestra vida, lo frágil que somos nosotros mismos y que lo que mucho que necesitamos a Dios. Entonces, ahí usted puede entender que no solo aquellos que son religiosos necesitan a Dios, sino que en realidad todo el mundo necesita a Dios. Dice que Dios creó este mundo en un comienzo, ¿cierto? Dice que todo estaba desordenado y vacío y oscuro. Y dice que Él fue dando forma a todo lo que podemos ver hoy día, a la tierra, al sol, las estrellas y muchas cosas, ¿cierto?, que existen hoy. Eh, entonces, cuando nosotros volvemos, ¿cierto?, a esta escritura que es de un hombre, ¿cierto?, que también quizás vivió muchas necesidades, porque no siempre la gente está con el deseo de dar o de donar o de entregar algo, ¿cierto? Y cuando ellos dependen solo de esto, quizás cuánto añoraría, ¿cierto?, en su corazón a lo mejor él poder ver, el poder trabajar, el poder hacer algo y no depender de los demás, porque en ese sentido dependía para muchas cosas de los demás, para poder trasladarse, para poder vestirse, a lo mejor para poder buscar el vestuario. Pero el Señor dice que solucionó su vida en ese momento. Cuando Jesús aparece delante de él, su vida es transformada y cambiada. Entonces, cuando podemos ver, ¿cierto?, que sus padres no quisieron dar un testimonio completo acerca de él, por miedo a ser rechazados en la sinagoga y ser expulsados, eh, le dijeron, mire, pregúntenle a él porque él ya es mayor, entonces él les va a poder dar una respuesta. Pero la respuesta él ya se las había dado. Entonces los fariseos le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír.
porque ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Cierto? Ellos decían, ellos no podían entender, ¿cierto? Dentro de su limitada o limitado pensamiento, no podían entender que aquel que estaba frente a ellos era quien les traía la salvación y la vida eterna a su vida. Jesucristo venía con un mensaje de misericordia para nosotros, venía con un mensaje que era distinto al de la ley que traía Moisés. Por la ley no podían ser salvos, nadie podía cumplir la ley, por lo tanto no iban a ser salvos, no iban a poder llegar a la presencia de Dios, pero Jesucristo le traía un mensaje de misericordia, un mensaje de gracia, y por eso sí iban a poder llegar a Dios y ellos no pudieron entenderlo. Entonces dice, nosotros sabemos que a Dios ha hablado Moisés, pero respecto a ese, refiriéndose a Jesús, ¿cierto? No sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Mas nosotros, cierto que leímos la palabra, sabemos que él no nació en pecado ni que sus papás tampoco habían pecado, sino que era para mostrar la gloria de Dios en él, para que justamente este hombre pudiese llenar sus labios y decir, eh, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él ha abierto mis ojos, ¿cierto? Y quizás cuánto de nosotros puede decir lo mismo. Eh, Nosotros sabemos que Él no es pecador, porque así lo dice la Escritura. Pero sí sabemos que a nosotros nos abrió la vista, nos abrió los ojos espirituales, ¿cierto? Para poder ver que Él era la salvación a nuestra alma, a nuestra vida. Entonces, sigue después la escritura, dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, ¿cierto? Tiene tres etapas. Es ciego de nacimiento, ¿cierto? La primera etapa es donde dice, es un hombre llamado Jesús. Luego dice, que es profeta cuando le preguntan quién crees que es. Y después Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Haciendo mención, ¿cierto?, que era el Mesías prometido a su pueblo. Entonces, él le dice quién es para creer en él, y le dice, el que está frente a ti, él es, y dice que la adoró. Por lo tanto, él creyó. Entonces, aquel que había sido ciego por siempre, ahora podía ver, y no solamente ver lo que había en la naturaleza, sino que podía ver un reino que se abría frente de él, el reino de Dios que se abría, ¿cierto?, para que él pudiese entrar en él. Y no solo él, ¿cierto?, sino que todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador puede entrar a ese reino, pero tienen que ser abiertos los ojos. Hay una situación, ¿cierto?, cuando Elías está rodeado por el ejército, ¿cierto?, venían contra él, y el criado de él le dice, parafraseando, ¿cierto?, lo que dice la Escritura, eh, hasta aquí nomás llegamos porque estamos rodeados de soldados. Y él le dice, le pide al Señor, a Dios, le dice que le abra los ojos a su criado para que pueda ver que son más los que están con él que los que le están rodeando. Cuando son abiertos los ojos del criado, puede ver al ejército de Dios que estaba rodeando al otro ejército, y son heridos con ceguera. Y finalmente ellos son llevados cautivos, ¿cierto?, a donde el rey, y no les pasó nada, ¿cierto? Ni a Elías, o sea, ni a Eliseo, ni tampoco a su criado. ¿Por qué? Porque eran más los que estaban con ellos, ¿cierto?, que los que estaban en contra de ellos. Y así también nosotros debemos de confiar en Dios. A veces cuesta mucho creer las cosas que están pasando y entender que Dios nos está protegiendo, así como cubría y protegía, ¿cierto?, a los profetas en aquel tiempo, así también dice que estará con nosotros, ¿cierto? Cuando muere Jesús dice, les conviene que yo me vaya para enviar al Consolador, aquel que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ese es el que está con nosotros cada día, dice que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Entonces, por eso que nosotros necesitamos escudriñar su palabra para tener esa confianza en Dios, que Él está con nosotros en cada momento, para que cuando el enemigo venga y le diga, ahora estáis solo, no, pues usted le dice, no estoy solo, si el Espíritu de Dios está conmigo y va conmigo donde quiera que yo vaya. Entonces la palabra sigue así
pero para cortar un poquito, ¿cierto? Siguen estos hombres, ¿cierto? Los fariseos, eh, haciendo un juicio acerca de Jesús, no entendiendo quién era Jesús. Pero Jesús después les dice, en versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, a partir de este momento, dice en otro lugar que ellos procuraban matarle a Jesús, ¿cierto? Los fariseos. ¿Por qué? Porque había una necesidad en ellos que Jesús no la suplía para ellos, porque ellos sentían que ellos eran importantes. Y al entrar Jesús, ¿cierto?, en escena, perdían ellos como la importancia. Jesús era mayor obviamente que ellos, pero si ellos lo hubiesen podido entender, si ellos hubiesen podido recapacitar en su corazón que era el Mesías a quien esperaban, entonces ellos no se hubiesen sentido envidia ni nada de lo que llena el corazón o lo que llenó el corazón de ellos, sino que al contrario hubiese habido regocijo, porque era la generación, imagínense, que esperaba al Mesías, ¿cierto? Así como hoy en día nosotros estamos esperando el regreso de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? En ese momento ellos fueron los que vieron la llegada del Mesías, pero no pudieron reconocerle. Imagínese hoy en día la iglesia de Dios espera el arrebatamiento. El arrebatamiento es aquel que cuando la iglesia sea levantada de la tierra, ¿cierto? Dice que el Señor vendrá, pero ya no pisará la tierra, sino que dice que en las nubes llamará a su pueblo y lo llevará a otro lugar, ¿cierto? Mientras pasan los juicios que tendrá que pasar esta tierra. Y eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, pero el Señor le bendiga. Usted busque la palabra de Dios, lea y en este tiempo no vea tantas noticias, sino que medite en las cosas de Dios, vea lo justo y necesario, pero medite en las cosas de Dios, medite en la palabra de Dios. Y, y así usted va a poder entender que a lo mejor nacimos ciegos, ¿cierto? A lo mejor no ciegos de la vista, ¿cierto? No ciegos de que no podemos leer ni ver, pero no podíamos entender, ¿cierto? No podíamos entender que Dios tenía tanta misericordia que nos perdona a nosotros, aunque nosotros nos hayamos equivocado tantas veces. Nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, ¿cierto? Para poder salvarnos a nosotros, Jesús tuvo que morir en la cruz. Entonces, para terminar esta predicación, quisiera que diéramos gracias al Señor. Y si usted es primera vez que escucha una predicación, entonces reciba al Señor en su corazón. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor, en este día por haber podido compartir